se convertían al cristianismo. Y también los gentiles se convertían al cristianismo. Pero había un recelo entre el judaizante convertido al cristianismo con los cristianos gentiles, porque tenían más libertad los cristianos gentiles que los cristianos judíos convertidos al cristianismo, o el mesianismo que le llaman. Voy a hacer varias preguntas y ustedes quiero que presten atención y también compartan algún sentir, complementar algo del tema. Fíjense que Jesucristo no vino a abolir la Torá. A nosotros se nos enseña la ley de Moisés, pero no se llama solo ley. Se llaman las escrituras, instrucción, enseñanza, la Torá, y tiene otros sinónimos más concerniente a los mandamientos del Señor. Jesucristo, cuando Él vino, no vino a abolir la ley o los profetas. Él dijo: yo no vine a quitar la ley y los profetas, vine a cumplir la Torá y los profetas. Es algo tremendo, hermanos. Fíjese que yo me puse a meditar en este tema y me di cuenta de algo, que si uno no se pone firme en las cosas del Señor, puede caer en negar los mandamientos de Dios. Nosotros somos cristianos, creemos en Jesucristo, sí, pero también tenemos que guardar los mandamientos. Ya le voy a decir cuáles, cómo y por qué. Vamos a abrir la escritura. Éxodo 20:12. La abrogación de la ley para el cristiano no extraña, no entraña una dejación de las demandas y expectativas de Dios para con el creyente. O sea, los mandamientos, hermanos, nosotros tenemos que guardarlos. Hay leyes, preceptos, estatutos, decretos, mandamientos, pactos, y tenemos que saber qué cosa fue lo que fue abolido para el cristianismo y qué cosa no fue abolido. Por ejemplo, para nosotros los cristianos fue abolido, quitado literalmente, la circuncisión. Ese no es un mandamiento de los 10 mandamientos. Ese es un pacto con Israel por estatuto perpetuo. Éxodo 20:12. ¿Ya lo tenemos? Honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué está hablando ahí? Mandamientos de honrar al padre y a la madre. Eso es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento están también esos mandamientos. Solo vamos a ver uno, porque los mandamientos que leemos en Éxodo 20 están en el Nuevo Testamento. Pero solo quise basarme en uno para tener una base. Efesios 6, 2, 3. Por eso el Señor no vino a abolir la Torá, la instrucción, los mandamientos divinos, porque la Biblia dice
Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Cristo, no pasarán. Entonces Cristo jamás quitó la Torá. La Torá es santa y bendita. El Señor vino a eliminar lo que fue los rituales del templo, las costumbres rabínicas, las tradiciones de los hombres que bien invalidaban la palabra de Dios por guardar sus tradiciones, como dice Mateo 5:16. Eso sí, Cristo vino a abolirlo. Pero oiga lo que dice Efesios 6, verso 2 y verso 3. Hablando de honrar al padre y a la madre, el mandamiento que leímos en el Antiguo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el mismo mandamiento que se le dio en la Torá a los judíos, el mismo mandamiento que está dando el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y me puse a estudiar, hermanos, para no darlos todos, sino que ese es solamente un ejemplo. En otras palabras, cuando Cristo dice que Él nos libró de la maldición de la ley, nosotros, porque no tenemos mucho conocimiento bíblico, decimos rápido, actuamos y decimos, entonces nos libró de la maldición de la Torá. No. Miren, ya les repito, Torá significa instrucción, decálogo de enseñanza, la ley. Pero existen otras leyes. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Eso es lo que Cristo venció y quitó de nosotros. Porque por medio del conocimiento de la ley, nosotros, por el conocimiento del mandamiento, nos acusaba la ley del pecado. En otras palabras, no cometerás adulterio. Ese es un mandamiento. ¿Pero qué es el adulterio? Caer, acostarse con una mujer que no es la mujer de uno. Es un ejemplo. Entonces, cuando la persona caía o obliga a alguien a que haga ese acto, quebranta el mandamiento de Dios y la ley del espíritu de la muerte, el mandamiento del pecado, acusa al cristiano por el mandamiento. En otras palabras, la ley del pecado y de la muerte dice, tú estás violando ese gran mandamiento de Dios que no debes violar. Por lo tanto, ahí te ve el cobro. Eso es tremendo. Por eso ya vamos a ver más adelante eso con textos bíblicos. Yo le decía, Señor, ¿y entonces cómo está esto? En otras palabras, los judíos solo conocían los mandamientos y las acusaciones del pecado por la transgresión de los mandamientos. Pero Cristo nos llevó a un nivel más alto, a la ley del espíritu de vida en Cristo, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, para que nosotros obedezcamos a los mandamientos en Cristo Jesús. Romanos 7:4. Así que, hermanos, después haga preguntas. Así que, hermanos míos, habéis muerto a la ley. No está hablando a la Torá, no está hablando a la instrucción de Dios. Se refiere a la ley del pecado y de la muerte. Ya voy a ver ese texto también. Así que, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Vamos a ir despacio. En Romanos 7, del 1 al 6,
ahí habla de varias leyes. Habla de la ley del matrimonio y la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leerlo. Más o menos dice así. Es una referencia del matrimonio, que estando en vida la pareja, la ley se enseñorea, pero muerto el cónyuge, queda libre de la ley del matrimonio. Nosotros habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, o sea, de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, antes estábamos nosotros sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley de la cual Cristo nos libertó. Pero la ley de los mandamientos, hermanos, definitivamente la ley no la podemos transgredir. Y a veces nos han instruido mal diciendo ya Cristo abolió la ley de Moisés. No, fue abolida la ley ritual, la ley tradicional, el ritualismo del templo, la circuncisión que era para los judíos y otras cosas más. Pero Dios siempre tiene vigentes los mandamientos para con nosotros. Aún hasta el libro de Juan dice en el Apocalipsis, adelante en el libro de Juan, dice que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo decía, ¿por qué tenemos que guardar los mandamientos si ya estamos bajo la gracia? No bajo la ley. No, es que se refería antes, hermanos, que la ley que Cristo rompió fue la ley del pecado y de la muerte, pero no su santa ley gloriosa que es su palabra, porque esos mandamientos están vivos en estos días. Por eso le leí solamente un texto del Nuevo Testamento concerniente a uno, de honrar a padre y a madre. Pero también en el Nuevo Testamento está: no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Lo mismo del Antiguo es el Nuevo también. Pero ahora tenemos la ley del Espíritu de vida, el nuevo pacto en Cristo, que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Ahora nosotros ya podemos estar, como quien dice, encima de esas fuerzas de maldad que no nos esclavizan, porque antes éramos sujetos a la voluntad del pecado. Ahora ya no. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Está? Nosotros ya morimos a la ley del pecado. En otras palabras, hermanos, estamos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso no quiere decir que nosotros ignoremos lo que está escrito, sino que antes la gente se basaba más en los rituales que ellos tenían y acusaban a la gente por la letra. No, que tú no guardas el sábado porque no haces esto. No, que no haces esto, que no cumples aquí y allá. Y se basaban solo por las letras muertas de ritualismos. Pero la santa ley de Dios es espiritual. La Torah es espiritual. Y la Torah no la podemos quebrantar. Ya no estamos como le dije yo, solamente guardando la Torah de los mandamientos. No. Tenemos al Mesías de nuestra parte en el nuevo pacto que nos ayuda a vencer todo lo que contradice los mandamientos de Dios. En otras palabras, sin el Mesías nadie pudo cumplir la ley de Dios. Romanos 6 lo simplifica. Dale, sí. Digo lo simplifica porque estás diciendo en Romanos 7, verso 4, así Sí. también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y Romanos 6 lo simplifica del 1 al 11, porque dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Oiga, el cuerpo del pecado, la ley del pecado y la muerte que teníamos nosotros antes, ese fue destruido por Cristo en su muerte. A fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Estos dos versos son las claves, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos a la ley del pecado. Romanos 8:1, cuando Pablo, fíjense que Pablo habla de la ley del pecado, en el verso 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En otras palabras, Pablo está diciendo, el mandamiento dice, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no esto, no el otro. Entonces cuando Dios le enseñó el mandamiento a Pablo, le enseñó lo que era transgredir el mandamiento. Y Pablo practicaba, por así decirlo, en su desarrollo espiritual, el pecado. Y entonces él entendió y se dio cuenta y decía, y yo estoy pecando, yo estoy codiciando, decía Pablo. Y el mandamiento dice que yo no codicie, pero la ley del pecado, de la muerte que mora en mí, me hace quebrantar el mandamiento de Dios. Porque conociendo el mandamiento de Dios, ahora el mandamiento me sirve para mi muerte. En vez de darme vida, me enfrenta, porque no puedo vencer el pecado, la ley del pecado que me enseña, me es enseñada por el mandamiento. Entonces, por eso Pablo dice en el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero después en Romanos 8 dice Pablo, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley que Cristo vino a abolir, la ley del pecado y de la muerte. Desde que nosotros nacimos, desde que Adán y Eva pecaron, la ley del pecado y de la muerte entró a todos nosotros. Y cuando se nos revelaban los mandamientos de Dios, la ley del pecado en nosotros nos hacía rebelarnos contra el mandamiento, porque no había ningún hombre, ni aun justo, ni siquiera uno que pudiese lograr vencer el pecado en su carne. Por eso en el Antiguo Testamento todos luchaban y a consagrarse, santificarse, y tenían que estar haciendo sacrificios por expiación y por holocausto, porque nadie, aunque conocían los mandamientos,
por la instrucción, la Torá bendita, no podían vencer el pecado en su carne, porque todavía Cristo no había muerto para vencer la ley del pecado y de la muerte. Pero Cristo, cuando murió, venció, destruyó el pecado, la muerte, y Él nos da la victoria en nosotros, en su sangre, en su nombre, para que nosotros, viendo el mandamiento, nos aferremos en el mandamiento de Dios. Tu palabra dice, Señor, no cometerás adulterio. Un ejemplo. Uno puede ver una mujer bonita, muy sensual allá afuera, pero si uno tiene el mandamiento de Dios en el corazón y en Jesucristo en el corazón, la carne la va a querer codiciar. Mira qué bonita, que no sé qué. Pero luego el mandamiento de Dios viene a luz, a la mente, al entendimiento y dice, oye, eso se llama adulterio, tú estás casado. Entonces ahí tenemos nosotros el balance, porque ahora tenemos el poder y la autoridad en Cristo de decir sí o no, porque ahora ya tenemos autoridad en el Señor. Antes el judío no podía vencer aquello porque todavía Cristo no había pagado el precio. Ahora nosotros sí podemos. Por eso dice la Biblia en el verso 13, Romanos 8:13, oiga, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso quiere decir la ley del pecado y de la muerte. Mas si por el Espíritu, Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, los mandamientos santos de Dios no los tenemos que transgredir. Y vamos a hablar de varios ahora. Muriendo nosotros con Cristo, el pecado, la ley del pecado y la muerte ya no puede acusar con el mandamiento a nosotros. Porque ahora Cristo nos hace obedecer los mandamientos por su Espíritu para que no nos sometamos a la ley del pecado que nos acusa con el mandamiento. No sé si me están entendiendo. El mandamiento dice, no robarás. No robarás, dice el mandamiento. ¿Y qué es el robo? La tendencia a tomar lo que no es nuestro, a adquirir aquello que no nos corresponde, lo ajeno. Entonces, el mandamiento está puesto, pero la ley del pecado nos quiere jalar para hacer aquello que no conviene. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo dice, oye, eso ya no te pertenece a ti, ahora tienes una nueva naturaleza, ahora eres mío, tú puedes vencer, ya no puedes someterte a eso. Y uno voluntariamente, por la fuerza del Espíritu, dice, no, por muy bonitos que sean los diamantes, lo que sea, eso no es mío. Porque entonces uno sabe que si uno toma aquello, aunque no me vieron en la iglesia, no me vieron en el trabajo, no me vieron en la calle, la ley del pecado acusa porque ellos, en la ley del pecado y de la muerte, nos acusa por el mandamiento. Ah, tú siendo cristiano, mira el mandamiento que dice. Porque Satán usa la Biblia. Mira el mandamiento lo que dice. Y el mandamiento dice eso. Y tú estás transgrediendo el mandamiento porque estás tomando de la ley del pecado. Santiago 2 lo dice. ¿Ah? Santiago 2 lo dice. Léelo, por favor. En el verso 8 Léelo. dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, o sea, si solo amamos a unos y a otros no, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Oiga. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Porque la ley del pecado acusa.
La ley del pecado está presta para acusarnos. Por eso dice la Biblia en Gálatas 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, la maldición de la ley del pecado, ya Cristo nos sacó de ahí, nos lavó con su sangre. Pero la ley bendita de Dios, la Torá, los mandamientos son santos y eternos. Eso sí tenemos que guardarlos. Yo me quedé admirado, quedé sorprendido. Para darles este tema, viví algo fuerte anoche, eso los cuento después. Yo le decía, Señor, ¿pero cómo? Hermano, disculpe, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero a veces hay personas muy difíciles de amar. Entonces, y dice uno, pues yo lo amo, yo lo quiero, pero yo no me junto con ellos. La Biblia dice, significa no hacerle daño. En esto se cumple la ley y los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de la ley y los profetas. Usted hágale el bien, que si aquella persona es ingrata, mal agradecida, no le agradece, usted está cumpliendo con el de arriba. Usted está cumpliendo el mandamiento. Si la otra persona no lo cumple, allá la persona... Pero si es una persona difícil, pues mejor no convivir con esa persona. Usted cumpla con amar a esa persona. Usted cumpla. Pero usted también tiene derecho de alejarse de esa persona, porque esa persona le va a traer problemas, consecuencias a usted y tal vez la puede hacer que caiga. O sea, por eso dice la Biblia, el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es cumplir la ley de Dios, la Torah, el amor. Porque si yo amo a Dios y amo al prójimo, yo no le voy a hacer mal a mi hermano ni a mi hermana, sino que voy a tratar de hacer el bien. Ese es el cumplimiento de la ley, el pues sí, amor. pero el diablo anda entre nosotros. Eso se mete por la madurez que tenemos cada uno. Unos son niños, otros no han nacido de nuevo, otros andan en pañales, otros están más altos. Y a veces en el matrimonio la esposa está bien alta espiritualmente y el marido estaba abajo. A veces viceversa. Esto tiene que ser parejo, un nivel parejo, para que los dos busquemos al Señor en común acuerdo y para ayudarnos, como dice la Biblia, porque el matrimonio es un misterio, pero es santo. En el matrimonio, lo mío es de mi esposa, aunque no tengo nada, pues. Y lo de ella es mío. Aleluya, cocina rico. No, eso sí, tiene que compartir uno, no ser egoísta. Si yo esto es lo mío y hay que mire ella o que mire él como le hace. No, aquí tiene que ser parejo el asunto, porque somos uno y es un misterio y es un mandamiento. Por la ley del mandamiento, por la ley del matrimonio, mientras la mujer vive, mientras el hombre vive, la mujer está ligada al marido por la ley del matrimonio. Pero si la mujer se desliga para casarse con otra o para casarse el hombre con otra mujer mientras la pareja está viva, ahí hay un serio problema. Cuando hay conocimiento del Evangelio, ahí ya no se puede. Ahora cuando la gente anduvo en el mundo del pecado haciendo lo que quería, vinieron divorciados a Cristo, no conocían el Evangelio, aceptaron al Señor, allá dejaron sus malas formas y todo eso, eso es diferente, pero en Cristo ya no se puede. Bueno, avancemos. Gálatas 4:4. Con respecto a la pregunta de la hermana Juanita, Mateo 22 lo sintetiza al respecto de la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. En Mateo 22, 39, en el 34 dice que los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentar a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, porque si amamos al prójimo, no le andamos codiciando la vaca del prójimo. En los 10 mandamientos, 3 son sexuales.
No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás, ¿qué? Su asno, Su su vaca, vaca, Su vaca, su su asno. criada, No desearás la mujer. ¿Sí? sí. su de tu prójimo. Mire que dice Gálatas 4. Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, pero no de la Torá bendita, sino que nos vino a redimir de la maldición de la ley del pecado. Porque Cristo no transgrede su propia palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, hermanos, vamos a ver más adelante, si hay tiempo, Romanos 6, 6, 7. Cuando nos sometemos a la ley del pecado y de la muerte, estamos quebrantando los mandamientos de Dios. O sea que cuando usted sabe que va a pecar contra Dios y va a hacer algo malo, la conciencia rápidamente le dice: hey, ¿qué estás haciendo? Eres cristiano, ¿por qué estás haciendo eso? Y a veces, aunque la conciencia esté dictaminando, la gente actúa. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento de lo que es la ley de Dios para nosotros y la gravedad que existe en eso. Romanos 6, 6, 7. Sabiendo esto, léelo. Que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Nuestro viejo hombre, el cuerpo de pecado, tiene que estar crucificado. Amén. Eso, hermanos, es profundísimo. Eso es, como le dijera yo, hay dos leyes: la ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley del pecado y de la muerte. Y los mandamientos están en medio. Los mandamientos nos dicen: no hagas esto, y la conciencia de Dios nos dice: no hagas el otro, no hagas lo malo, no hagas aquello. Pero la ley del pecado nos endulza el entendimiento para que caigamos y quebrantemos los santos mandamientos de Dios. Y cuando quebrantamos los santos mandamientos de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo no crece en nosotros. Y dice Dios: bueno, pero si tú eres cristiano, yo ya te di la autoridad. ¿Qué estás haciendo ahora? Revolcándote otra vez en el pecado como lo hacías antes. Ahora tienes conocimiento, ahora ya no debes. Es una madurez que tenemos que tener, hermanos. ¿Qué madurez? Y ese proceso solo se obtiene si estamos en oración y dispuestos a servirle al Señor. Efesios 5, verso 1. ¿Ah? Porque a veces es que no conoce, y por eso la gente dice: ay, es que es difícil ser cristiano y mantenerse uno firme en la fe, porque solo conoce la ley del pecado y al quebrantamiento del mandamiento, pero no conoce la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es la que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta noche, si usted ha sido vencido por algún área de pecado, esta noche recuerde, usted tiene la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que ya no nos sometamos a lo que la ley del pecado quiere. La ley del pecado es un reino, por eso dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Yo no le digo a usted: no mire televisión, no mire películas, sería extremista.
Pero, ¿qué mira? ¿Mira alguna película decente? Algo que cualquier película, aunque ya no estamos para estas cosas del mundo, pero hay películas que son instructivas, decentes, películas de espionaje, cosas así que no tienen nada de sexo ni cosas así que lo pervierten a uno. Sin malicia. Ni malicias. Usted puede ver una película sanamente cuando digamos, no tiene nada que hacer y no quiere orar, pues puede ver una película, pero que no tenga cosas malas. Verso 22 de Romanos 6 dice, 6:22, mas Claro. ahora que habéis sido libres del pecado y hechos siervos de Dios, Oiga. tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, Y por fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ahora Efesios 5:1, nuestro fruto es la santificación. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino, antes bien, acciones de gracias. En otras palabras, el pecado ya no nos tiene que vencer, ni nosotros someternos al pecado. Fíjense que no vamos a tocar Hechos 15 hoy, que era el pleito de los judaizantes, con eso que es mucho, pero estamos tocando varios. En 2 Corintios 3:7, la Biblia dice que el misterio de muerte fue grabado en letras. Por eso dice la Biblia que la letra mata, pero el espíritu vivifica. El misterio de muerte fue grabado en letras, porque así como dice la Biblia, no adulterarás, el misterio de la muerte de la letra es la esencia de lo que conduce al ser humano a quebrantar el mandamiento. Entonces quiere decir que los borrachos, los que están muy, que no pueden dejar un vicio, quiere decir que están muertos. Están muertos en delitos y pecados y están bajo el yugo de esclavitud. Es que, miren, los vicios, hermanos, los vicios es algo que si el Espíritu Santo no trata con uno directo y uno no pone de su parte, no fácilmente suelta uno un mal hábito, un mal vicio. Hay gente... Pero pastor, parece que ya siendo, aceptando a Jesús, siendo lavado con la sangre de Jesús, y sigue un nuevo nacimiento y sigue con eso, o sea, realmente no ha nacido de nuevo, porque sigue naciendo. Lo que pasa que dice la Biblia que está el hombre carnal y el hombre espiritual. Están las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, brujería, esto y el otro. Mas el fruto del espíritu es gozo, paciencia, bondad, amor, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas no hay ley. En otras palabras, la ley del pecado y de la muerte no puede agarrar a una persona que está viviendo en el espíritu. Y ahí es donde nosotros a veces... Pero eso pasa también por falta de conocimiento, porque solo conocen, depende de la doctrina que uno tenga, solo conocen, que dice la Biblia, no fornicarás. Amor y paz. Pero la ley del pecado los envuelve, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo todavía no los ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Son conocimientos, son esferas espirituales que nosotros tenemos que entender en nuestra propia vida. Es que la mayoría de lugares no les habla realmente del pecado, les hablan así nomás cosas que nomás los entretengan, pues, pero no les hacen ver realmente el pecado o muerte, por eso es fácil hacer caer el pecado, pues, Mire, ¿sabe qué significa? Por eso dice, la ley de Moisés, dice uno, pero no solo quiere decir ley, quiere decir precepto, estatuto, decreto, dirección, decálogo, enseñanza, instrucción, instruir, ley. Es la ley moral. Esa es la ley, la Torá, los mandamientos de Dios. En los mandamientos de Dios eran estrictos, exactos, pero luego los hombres empezaron a poner la ley moral de conceptos
y las leyes rituales. Por eso Pablo en Hechos 15, cuando se enfrentó a Pedro, a Pablo en el concilio, ahí hubo un gran enfrentamiento porque querían que los cristianos se sometieran todavía a guardar ritualismos que los hombres habían impuesto como ley de Dios. Y habían pactos que solo eran para el judío, no para el gentil. La circuncisión, por ejemplo, es un pacto perpetuo solo para el judío. Y el judaizante, que es el judío, el rabino, el judío que se sea cristiano, quería que el gentil que se sea cristiano se sometiera al sistema del judío. No someterse al Mesías, sino que te vas a someter al sistema mío solamente para sentirse ellos halagados de que yo pude someter a aquella persona a que haga lo que yo le digo, pero no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, queda claro. Pero en la ley, en la ley antes, sí, el gentil sí se tenía que hacer la circuncisión. No. Sí. Hechos 15 dice que no. Ese fue Pablo, por eso te das. Leámoslo. En el tiempo que fue en Éxodo, ¿no? Oh, estás hablando del tiempo. Sí, el pacto, pero fueron gentiles que nacieron con Abraham. Ajá. Eso sí. O sea, si quería ser parte los criados que nacieron ahí. Sí. Pero en el cristianismo ya no existe eso. No, yo estoy hablando de eso. Sí. En los tiempos de Abraham, sí, Dios le dijo a Abraham, circuncídate tú, le dijo Dios. Y ese va a ser un pacto de sangre entre tú y yo. Y Abraham no quería circuncidarse y Dios lo iba a matar. Entonces la mujer agarró un pedernal, una piedra y se circuncidó. Después circuncidó a sus hijos, a Ismael y a Isaac. Del pacto de Dios con el judío. Ahora bien, los mandamientos tenemos que guardarlos. Miren, pero hay algo aquí. Si uno ama a Dios, tiene que amarlo, hermanos, de todos los aspectos. Los mandamientos de Dios en las finanzas. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Puedo hablar un poquitito nada más al respecto de lo de la circuncisión que se estaba hablando? Sí. Antes que continúes. Si vemos Hechos 15 y Gálatas 3 del 23 al 25, explica que ya que Jesús ha venido, los cristianos no están obligados a hacer sacrificios como circuncidarse. Todavía hay algún debate entre ciertos protestantes porque no leen la Biblia, pero la ley de los 10 mandamientos enseña que las leyes que fueron dadas a Israel los obligaban a circuncidarse de acuerdo a las leyes rituales, pero según Hechos 15 y Gálatas 3 del 23 al 25 dice que los cristianos no están sujetos a circuncidarse. Por ejemplo, aquí en Hechos 15 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña entre ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos y a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantó diciendo... Algunos de la secta de los fariseos eran fariseos que se hacían mesiánicos, pero cargaban esa ley bien incrustada en el corazón. O sea, lo que dice Mateo 15:6, invalidáis la palabra de Dios por guardar vuestra tradición, los mandamientos de hombres. No, es Marcos 7:7. Y también vosotros invalidáis la Mateo palabra 15:6 de Dios. también. ¿Okay? Entonces lo que continúa diciendo ahí, ellos Dice, venían y decían, los judíos que se hacían cristianos, le decían al gentil cristiano, oiga lo que le decía. Entonces dice,
Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Oiga, los judíos decían, eso ha sido un yugo para nosotros, decían los judíos, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, no lo podemos cumplir. Antes de guardar creemos- los mandamientos tradicionales, y los mandamientos de Dios no los podían cumplir exactamente porque el Mesías todavía no había llegado. Solo conocían la ley del pecado que los azotaba y los zarandeaba porque quebraban los mandamientos de Dios. El verso 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque a Dios. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, ellos iban a oír lo que son los 10 mandamientos, ellos los iban a estar oyendo porque estaban las predicaciones de Moisés, pero los rituales y los pactos que era para el judío directamente, como la circuncisión, yo digo ya no, eso no es para el cristiano. Tampoco el sábado. Verso 27, con esto. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Oiga, ¿quién le pareció bien? Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Amén. Pueden leer todo el capítulo de Hechos 15, está muy interesante. Sí. Pero aquí el asunto, el problema era que querían obligar al gentil que se hacía cristiano, el judío cristiano quería obligar al gentil cristiano a que se circuncidara. En otras palabras, hermano, usted ya se circuncidó, venga para acá, aquí vamos a cortar. No, hermanos, eso era ya asunto para el judío, ya no era para el gentil. Otra cosa, guardar el sábado es un santo mandamiento en la ley de Dios, pero hay mandamientos que están vigentes con fuerza en estos tiempos. No matarás, no cometerás adulterio, no esto, no el otro, todos los mandamientos. Pero el sábado, hermanos, no es en el aspecto del extremismo religioso que tenían antes, de guardar el santo sábado. Ese es un pacto para el judío. A nosotros el Señor, a nosotros los gentiles nos dice con respecto al sábado, que hagamos el bien, las buenas obras, el día sábado. La Biblia dice que andaban cortando espigas, los apóstoles tuvieron hambre, trabajaron el día sábado.
Y los fariseos solo andaban detrás de aquellos cortando Mateo 12. cositas para comer por ahí y luego los acusaban. ¡Hey, ustedes están trabajando el día sábado! Y ahí les dijo el Señor que acaso ¿qué hizo David cuando tuvo hambre? Él comió de los panes santos que solo era solo para los sacerdotes. Amén. Y el pan sagrado solo lo comió David y era solo para los sumos sacerdotes. Cuando si cae tu burro en una cueva, en una zanja, no lo sacas tú, hipócrita, les decía. Porque solo adoraban el sábado y no adoraban al Dios del sábado. Nuestro reposo, nuestro Shabbat es Mashiach Cristo. Amén. Así que hermanos, quede claro, lo que Cristo abolió, lo que Cristo ya quitó fue la ley del pecado y de la muerte. Eso fue lo que destruyó Cristo con su muerte. La ley del pecado y de la muerte, no su Torah ni su ley divina. Para que quede claro lo del sábado, ¿puedo leer Mateo 12? Ok, y para terminar, porque ya es tarde, pero vamos a continuar este tema porque tengo bastante que hablar de esto. Y si hay alguna pregunta la van a hacer. Esto es al respecto de esa doctrina, dice, verso 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no le era lícito comer ni él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y son sin culpa? Pues si os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderlo acusar, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? Ahí está. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. En otras palabras, los sábados Dios quiere que hagamos el bien. Terminamos con dos textos Y le rapiditos. dijo al hombre, Gálatas extiende 5, tu mano. Gálatas 5, oiga lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, a la ley del pecado y la muerte. He aquí, Pablo dijo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Vosotros corríais bien, le dice. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, los querían someter al yugo, otra vez, de la circuncisión. Y con las fiestas, Gálatas 2, 16, 17 dice, nadie os juzgue por comida o bebida o día de fiestas. En otras palabras, si la gente quiere celebrar las fiestas judaicas, déjenlos que las celebren. No los juzguemos, pero ellos tampoco, que no nos deben de juzgar a nosotros por lo que no guardamos o guardamos de las cosas de Dios. Queda claro, Cristo vino a abolir las tradiciones de los hombres, las costumbres del templo, rituales del templo, abolir el pacto de la circuncisión. Solo lo dejó para el judío porque era para el judío, pero no los mandamientos. pero los santos mandamientos están vigentes, y lo que él vino a destruir fue la ley del pecado. Amén.
Eso fue lo que Cristo vino a quitar, la maldición de la ley del pecado. Por eso dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, el mandamiento es santo, pero lo que nos conduce a transgredir la ley santa de Dios es la ley del pecado y de la muerte. Por eso el Señor dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Habrá alguna pregunta ya para concluir? Mateo 5:17. Al respecto de esta conclusión que diste, dice el Señor Jesús hablando, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. De la Torá, de la Torá divina, de la instrucción divina. Él no vino a abrogar, Él no vino a quitar la Torá, la instrucción divina. Él vino a abolir la ley del pecado y de la muerte. Esa sí la vino a destruir. Y le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque Cristo venció al pecado, a la muerte y al diablo cuando Él murió en la cruz y dijo, consumado es. Él venció todo eso, hermano, y nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Verso 18. Porque de cierto, dice el Señor Jesús, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de la Torá, hasta de la que todo instrucción se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado que los grande. haga y los enseñe. Quebrantar los mandamientos significa, bueno, yo ya no voy a guardar tal mandamiento porque no le tengo mucha fuerza, estoy quebrantando un mandamiento, entonces por muy pequeño que sea el mandamiento, yo estoy infringiendo la ley de Dios y voy a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Amén. Ya no quedó tiempo de hablar de lo que era el mandamiento de dar al Señor. Ciertamente, si uno es agradecido con el Señor, hermanos, tiene que amar a Dios con todo, con el corazón, con el trabajo, con las obras y con todo. Pero vamos a orarle al Señor. Padre Altísimo, Gracias, Señor. te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu santa ley que nos dejaste en tu palabra. Gracias, Señor, por el nuevo pacto. Ahora ya no vivimos bajo la ley en el aspecto de seguir solamente la Torá, sino que ahora está tu Santo Espíritu con nosotros, tu presencia divina, Señor, tu gracia divina por la fe. Nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Danos sabiduría para guardar tu ley, guardar tus preceptos, tus estatutos, tus mandamientos y estar firmes ante tu santidad en el nombre de Jesús. Enséñanos a crecer en la ley del Espíritu de vida en Cristo y a vivir lejos y apartados de la ley del pecado y de la muerte. Que ya no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Padre, en esta noche, si alguien se quiere reconciliar porque está entendiendo esta noche que es posible vencer por la ley del Espíritu de vida en Cristo, repite esta oración. Padre Celestial, he oído tu palabra, Señor. Ya no quiero vivir esclavo bajo el yugo de la ley del pecado y de la muerte. Hazme libre en Cristo Jesús. Conozco tus mandamientos, Señor, que ya no los transgreda, Padre. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo me liberte en esta noche de la ley del pecado y la muerte, para que aprenda a vivir en una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo Jesús, nacer de nuevo, ir en crecimiento hasta la estatura del varón perfecto. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Pase adelante, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Esperemos que sigamos fortaleciendo, ¿verdad? Y mensaje bastante claro y profundo. Esperemos llevarlo a la práctica, hermanos, porque los mensajes
mensajes hay que llevarlos a la práctica, como así es cuando uno lee la Biblia. Si uno no la lleva a la práctica, en vano es nuestra lectura, hermanos. ¿Verdad? Damos a ver el privilegio del hermano Juanita, a ver si nos quiere despedir Gloria del a Dios. servicio, ¿verdad? Para que seamos ya despedidos y les darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano, y vamos a ser despedidos ya de este servicio. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. A mi familia, Señor, Padre Santo, te pedimos, Señor, tu bendición, Señor, que nos guíes hasta nuestras casas, Señor. Bendice nuestros trabajos, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por todo lo que nos das, Señor, nuestros trabajos, nuestras casas, todo, Señor, la comida que nos das cada día, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por mi hermana América,